Un cordial saludo, profesor Ángela, estimados compañeros y a todos quienes nos miran y acompañan en este video. En la asignatura de análisis e interpretación del entorno económico global, hemos trabajado un artículo cuyo título es El tipo de cambio, política económica e integración internacional, la trayectoria colombiana desde 1970 hasta el 2025. Este equipo de trabajo está conformado por Luis Rafael Crespo Cabrera, Laura Natalí Medina Ramírez, Adriana Tamara Puerto, María Leticia Zapata Arellano y quien les habla, Jairo Hernán Cadena Ortega. El objetivo de esta exposición es justamente presentarles un panorama resumido de este artículo. Por ello, les compartiré brevemente el contexto general de nuestro análisis. Nos enfocaremos en cómo la evolución del régimen cambiario y la política económica de Colombia a lo largo de más de 5 décadas ha buscado integrarse en el contexto internacional y regional. Así que en esta presentación les guiaremos a través de los puntos claves de nuestra investigación, comenzando por el marco teórico, su evolución histórica en Colombia, tipos de cambio, integración económica global en Colombia y una evaluación desde la experiencia colombiana. Iniciamos con el marco teórico. Adelante, compañera Adriana. Buenos días, yo les voy a comentar algo del marco teórico del tipo de cambio, política económica e integración internacional. Para comenzar, es importante entender que el tipo de cambio es uno de los elementos centrales que conectan la economía de un país con el entorno internacional. A través de este tipo de cambio se determinan los precios relativos entre las monedas y se transmite buena parte del impacto de los choques externos. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio representa cuántas unidades de una moneda se necesitan para adquirir otra. Según Carbaus 2017, funciona como un mecanismo de ajuste que afecta variables clave como la balanza de pagos, la inflación, la competitividad y los flujos de capital. ¿Cuáles son los regímenes cambiarios? A nivel mundial, los países adoptan uno de varios sistemas cambiarios según el grado de intervención del Estado en el mercado de divisas. Estos pueden clasificarse en 4 grandes categorías. El primero, el tipo de cambio fijo. En este sistema, el Banco Central mantiene el valor de la moneda estable frente a otra moneda ancla, como es el dólar, en la mayoría de los casos, o el euro. Esto aporta estabilidad y reduce la inflación, pero a costa de sacrificar autonomía en la política monetaria. Segundo, tipo de cambio flexible. Aquí la moneda se determina libremente por la oferta y la demanda de divisas. Este sistema permite absorber choques externos, aunque introduce volatilidad e incertidumbre. Sistemas intermedios, como las bandas cambiarias. En este caso, el Banco Central permite fluctuaciones dentro de un rango definido, interviniendo solo cuando la moneda se acerca a los límites. El crawling peak es una modalidad donde la paridad cambia gradualmente para ajustarse a las condiciones del mercado, combinando control y flexibilidad. ¿Cuál es la relación con la política monetaria? En un sistema flexible, el tipo de cambio libera el Banco Central para usar la tasa de interés como herramienta principal de política monetaria. Países como Colombia han adoptado este enfoque desde 1999, con un esquema de metas de inflación. En este modelo, el tipo de cambio actúa como un amortiguador frente a choques externos. Según los datos del Banco de la República, desde la adopción del régimen flexible en 1999, el país ha logrado absorber de manera ordenada múltiples crisis externas. Aunque ha habido episodios de fuerte volatilidad, como por ejemplo ante las caídas del precio del petróleo o las salidas de capital, el tipo de cambio ha permitido ajustes graduales que protegen la estabilidad macroeconómica. Integración internacional. Finalmente, el tipo de cambio tiene un papel crucial en la integración económica internacional
como señalan Krugman, Offset y Melitz 2016, un tipo de cambio real competitivo favorece exportaciones y atrae inversión extranjera. Sin embargo, la integración profunda también implica retos como pérdida de autonomía monetaria, necesidad de coordinación fiscal y vulnerabilidad a diferencias estructurales entre países. En conclusión, este marco teórico permite comprender que las decisiones sobre un régimen cambiario no solo influyen en la política monetaria interna, sino que también determina la capacidad del país para vincularse con la economía global. Estos conceptos son fundamentales para analizar la evolución del régimen cambiario colombiano desde 1970 hasta 2025. Muchas gracias. Buenas noches. Les voy a hablar de la evolución del régimen cambiario colombiano antes de la crisis de finales de los años 90. Pues durante estas décadas, entre 1970 y 1980, Colombia mantuvo un sistema de control de cambios y una política de devaluación administrativa, donde el Banco de la República ajustaba la tasa de cambio gradualmente para sostener la competitividad y corregir los desequilibrios externos. Este tipo de cambio se utilizó como instrumento para enfrentar la inflación y absorber dichos choques, especialmente durante esta crisis de deuda latinoamericana, cuando la devaluación se aceleró. En los años 90, el país inició reformas profundas como lo fue la Ley 9 de 1991, que liberalizó el mercado cambiario, y la Constitución otorgó libre autonomía al Banco de la República para cambiar totalmente la reforma y manejar la política monetaria. Entre 1994 y 1999, esto aplicó un sistema de bandas cambiarias que combinaba estabilidad, flexibilidad, pero al igual la crisis de 1998 y 1999 agotó estas reservas internacionales y obligó a abandonar el esquema que ya estaba propuesto. Con esto Colombia dio el paso definitivo hacia una flotación libre. Continuando con la evolución más reciente, desde el año 2000 Colombia opera bajo un régimen de flotación cambiaria junto con las metas de inflación, lo que fortaleció la autonomía del Banco de la República y permitió que la tasa de cambio actuara como un amortiguador ante choques externos. En este contexto se demostró una solidez de crisis global y entre el año 2008 y 2009, cuando la salida de capitales generó una fuerte depreciación del peso, aún así la flotación envió una crisis cambiaria y permitió un ajuste ordenado, acompañado de medidas macroprudenciales. Desde el año 2014 y 2016, la caída del precio del petróleo provocó una depreciación significativa, pero nuevamente el régimen flexible permitió corregir desequilibrios sin afectar la estabilidad financiera. Durante la pandemia del COVID-19, la volatilidad volvió a aumentar. Sin embargo, la coordinación entre la política monetaria, la liquidez y las reservas internacionales sostuvieron esta estabilidad macroeconómica. En conjunto, este modelo ha permitido a Colombia transitar hacia una economía más resiliente, donde el tipo de cambio corresponde a las condiciones del mercado y contribuye a la estabilidad del país. Gracias. Gracias, Leticia. Ahora vamos a hablar de la relación entre el tipo de cambio e integración regional. Este artículo nos muestra que el comportamiento del peso colombiano debe entenderse dentro de la comunidad andina, porque el tipo de cambio condiciona la competitividad y el comercio intrarregional. En los años 80 y 90, Colombia mantuvo devaluaciones ordenadas y una política monetaria prudente, mientras varios vecinos atravesaban hiperinflación y colapsos cambiarios. Esa asimetría elevó la volatilidad del precio en la Comunidad Andina de Naciones. A finales de los 90, Colombia abandonó la banda y adoptó la flotación flexible, en contraste con Ecuador,
que responde con dolarización y otros socios comerciales que mantienen esquemas intermedios. En los años 2000, este artículo muestra que la apreciación del peso acareció las exportaciones hacia la CAN y redujo la competitividad, lo que evidenció la sensibilidad del comercio intrarregional al tipo de cambio. Más adelante, ante las crisis financieras y la caída del petróleo, el esquema de flotación con metas de inflación permitió a Colombia un ajuste ordenado, mientras otros países andinos recurrieron a controles, reservas o anchas cambiarias. En síntesis, un tipo de cambio flexible dentro de un marco creíble favorece estabilidad e integración, pero la coexistencia de regímenes distintos en la CAN siguen siendo un reto para profundizar la integración regional. Bueno, para empezar, quiero contarles que desde el año 90, Colombia comenzó con un proceso muy importante con la apertura económica, que controlaba el valor del peso, pero con la apertura comercial y financiera se dio el paso a un régimen de flotación controlada, donde el peso empezó a responder directamente a lo que pensaban los mercados internacionales. En ese momento, pues el Banco de la República cambió un enfoque y dejó usar el cambio como principal herramienta y comienzo para enfocarse y controlar la inflación. Además de los tratados de libre comercio y el aumento de flujos de capital, Colombia se conectó más en economía global. Y esto pues nos trajo muchas oportunidades al país porque hubo más comercio, más inversión, pero también nos volvió más sensibles al cambio del mundo, como las variaciones del petróleo, que era las decisiones pues económicas, por decirlo así, de los países grandes, como era Estados Unidos, de las grandes economías que existían en todo el mundo. Ahora bien, toda la integración también ha traído retos y efectos importantes. Colombia ha enfrentado varios choques internacionales, como es la crisis asiática en 1997, la crisis financiera mundial en el año 2008 y la caída del precio del petróleo en el año 2014. En estos momentos, el tipo de cambio reaccionó y el Banco de la República tuvo que actuar acumulando reservas o haciendo una intervención en el mercado, pues para evitar una volatilidad muy fuerte. Hoy el gran desafío es mantener un equilibrio, controlar una inflación, pero sin perder la competitividad frente a otros países. Nuestra economía sigue siendo muy dependiente a los flujos del capital externo y eso nos hace vulnerable a los cambios globales. Aún así, esta apertura también ha permitido que Colombia se mantenga de una manera pues más activa, más conectada y con más oportunidades en el escenario internacional. Bueno, en cuanto a un análisis de Colombia, de una perspectiva, Colombia opera bajo un régimen de metas de inflación que está manejado por el Banco de la República, que es una institución reconocida por su independencia, por su transparencia, por su credibilidad. El objetivo como tal es mantener una inflación baja y estable para Colombia. El tipo de cambio que maneja Colombia es flotante, ya que el banco interviene ocasionalmente para reducir la volatilidad y acumular reservas. Adicional a eso, Colombia participa en varios acuerdos, siendo, digamos, con las principales de Alianza del Pacífico, que es la más relevante. Sin embargo, su nivel de apertura comercial es menor frente a países que acabamos de comparar, como Chile y México. No tiene una presencia tan fuerte en Asia como lo es Chile y Perú. Tampoco tiene una integración productiva o profunda con estados
con Estados Unidos como la tiene México. Entonces Colombia está muy enfocada en el ámbito regional latinoamericano. Algo, digamos, que es importante, una estructura productiva y exportadora de Colombia, es que las exportaciones están concentradas en petróleo, carbón. Actualmente el café está pues bastante alto, y algunos productos agrícolas. En comparación, Colombia con sus países pares, digamos que frente a Chile, Colombia comparte una institucionalidad bastante fuerte, pero Chile es mucho más abierto y ha diversificado mejor sus mercados internacionales, tienen muchísimos más alianzas. Colombia frente a México, México es bastante diversificado, muchísimo más que Colombia, y está especialmente en el tema manufacturero, que ha integrado grandes cadenas, especialmente en Estados Unidos, lo que Colombia pues ha sido muy difícil todavía llegar allá. Frente a Perú digamos que interviene más en el tipo de cambio, pero Colombia muestra una volatilidad y también una alta dependencia a materias primas. Colombia, que es muy fuerte, que tiene unas bases muy sólidas, pero tiene pues digamos que mucha menos conexión internacional y menos diversificación frente a los demás países. Algo que destaca Colombia, que es que tiene un banco central confiable, y es un banco central respetado y de un nombre bastante fuerte. Tiene un sistema financiero que es estable y está bastante regulado. La economía pues ha demostrado bastante resiliencia en cuanto a los choques externos que ha tenido. Ha avanzado, digamos que en acuerdos comerciales bastante altos o álgidos, y aunque ha sido difícil alcanzar otros países, digamos que ha avanzado bastante. ¿Qué desafíos presenta Colombia en estos momentos? Digamos que tiene una alta dependencia de commodities, una alta vulnerabilidad en el tipo de cambio, falta de integración en cadenas globales, y necesitamos mejorar en cuanto a infraestructura y productividad. Para concluir este trabajo, nos damos cuenta que Colombia posee un marco monetario creíble, es una posición favorable dentro de la región, pero su fortaleza futura va a depender de la capacidad que tengan para combinar estabilidad macroeconómica con las políticas que promuevan la productividad, la innovación, la diversificación comercial. Colombia debe aprender de las experiencias de cada país, de lo que ellos ya han pasado, como de Chile, México y Perú, para así fortalecer y asimismo crecer su resiliencia frente a los choques externos que se puedan enfrentar, y obviamente consolidarse con la confianza en el peso colombiano, y asimismo fomentar una integración internacional que sea pues más estratégica y que esté orientada al crecimiento sostenido y competitivo dentro del mercado. También nos damos cuenta que la política cambiaria colombiana ha evolucionado hacia la flexibilidad, la estabilidad institucional, lo que eso ha fortalecido y ha sido más resiliente frente a estos fuertes choques que ha tenido internacionalmente. Para consolidar una integración internacional, Colombia debe fortalecer su productividad, su innovación y su diversificación.